Qué bendición es estar nuevamente en este lugar, amados hermanos, para compartir la santa y bendita palabra de Dios. Es un enorme privilegio que nos ha sido encomendado. Es algo especial, algo que no se puede entender, porque si hemos sido llamados ha sido por gracia y por misericordia. Y si usted tiene la oportunidad de estar viendo este mensaje donde quiera que usted se encuentre, en su trabajo, en la oficina, en su casa, donde usted esté, que sea de bendición. Porque lo que vamos a compartir el día de hoy es palabra de Dios. Quiero que me acompañe a una oración antes de dar inicio al consejo de la palabra, para que sea Él el que prepare el terreno en el cual va a ser plantada la semilla de la palabra de Dios. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor, a través de tu gracia redentora, Señor. Te podemos llamar Padre y tú nos puedes llamar hijos. En este momento, Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites aprender de tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Y esta que nunca regresa vacía, Señor, que dé fruto en cada uno de nosotros. Aparta, Señor, todo lo que impida que tu palabra llegue a nuestra vida, todo prejuicio, todo juzgamiento, Señor, quítalo, échalo fuera. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos a ti. Amén. En esta oportunidad, mis hermanos, y aún los que no son hermanos, pero que tienen a bien reproducir este video, vamos a estar hablando acerca de la provisión y el cuidado que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? En la palabra de Dios se expresa que ni aun Salomón se pudo vestir como los lirios del campo, que es Dios el que provee el alimento para las aves que nosotros vemos volar. Es pues Dios el que tiene misericordia de cada uno de nosotros, suple nuestras necesidades, provee para nosotros conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué más podemos nosotros entonces esperar de Dios? Que Él primeramente va a proveer el pan espiritual y como añadidura el pan material. Para ello, en esta oportunidad vamos a estar leyendo en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, vamos a estar viendo del versículo 1 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Si lee usted juntamente conmigo: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Quiero parar un momento en este versículo, en el 4, y hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido alimentado por algún animalito, algún ave o algo así? ¿Verdad que no? Eso solo lo puede hacer Dios. Dios mismo es quien había preparado, había instruido, le había dado órdenes a los cuervos para que le llevaran de comer a Elías. Eso solo es algo que Dios puede hacer, porque a lo mucho nosotros en nuestra casa podemos entrenar a un perrito o a un gatito o algún otro animalito que tengamos, pero es difícil que le digamos: bueno, ahora puede servirme. Imagínese usted su mascota que vaya, no sé, al congelador, al refrigerador o al microondas y que le prepare algo de comer. Creo que sería algo pues que, si bien es cierto, Dios lo puede hacer, pero algo que no se ve todos los días. Y en esta oportunidad, cuando el Señor le dice que le llevara palabra al rey Acab, Él le lleva y luego lo manda a Elías para que fuera y que estuviera en el lugar frente al arroyo de Querit.
Versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire qué bendición. Es Dios el que provee. Si usted ha estado pasando por momentos de escasez, por momentos de tribulación, no tiene usted trabajo, no tiene usted alimentos ya en su despensa, no tiene, no sé, salud, no sé qué le pueda faltar a usted, pero confiemos en Dios, en que Él suplirá nuestras necesidades. ¿Cómo lo hará Él? En su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, Él lo puede hacer. No hace mucho teníamos una conversación con un hermano, mismo que me había compartido con anterioridad una vivencia que él tuvo, que cuando él hace algún tiempo tenía a sus hijos pequeños, él no tenía que comer. Y en más de una oportunidad se lo he compartido a usted, pero se lo vuelvo a compartir para resaltar al Dios que usted y yo tenemos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Cristo Jesús. Volviendo entonces al ejemplo, este hermano en su momento no tenía con qué alimentar a sus niños. Uno de ellos se le acercó a él y le dijo que qué iban a almorzar. Y él le dijo que pues no tenían más que comer, pero que había que confiar en Dios y esperar. Pasando un rato después de esta conversación que tuvo con su hijo, cuando le tocaron la puerta, y era una vecina que había tenido una reunión a la que no le habían asistido muchas personas, y cuando le llega le dice: espero no ofenderlo porque le traigo comida. El hermano dijo: no, de ninguna manera, usted no me está ofendiendo, al contrario, es una bendición que usted venga. De tal forma que el hermano, que se encontraba sin qué proveer a la mesa para sus hijos, pararon teniendo 2 menús, y que alcanzó hasta para el segundo al día o tercer día, según nos comentaba el hermano. Pero es una bendición como de una manera sobrenatural Dios había provisto para el almuerzo. Es algo que solo Dios puede hacer. Y de esta manera, como el Señor le proveyó a este hermano del que estoy hablando, y si él está viendo este video, sabe a quién me estoy refiriendo, es porque Dios es el único que lo puede hacer. Y si lo contamos y si lo hablamos, es para exaltar al que se lo merece, al único y sabio Dios que tiene todo en sus manos. De igual forma, en esta oportunidad, Elías era alimentado por los cuervos, versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire qué bendición. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y le llevaban pan y carne por la tarde. Elías estaba bien atendido, porque Dios había instruido a las aves para que le llevaran de comer. De igual forma, Dios ha predispuesto muchas situaciones, incluso hasta le ha dado abundancia a otras personas, para que en su momento éstas sirvan de bendición para nosotros, los hijos de Dios. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Recordemos que Elías fue claro y le dijo a Acab el rey que no iba a llover hasta que él, por parte de Dios, volviera a decir que caería la lluvia. De tal forma que el arroyo se secó y fue necesario que él fuera trasladado del lugar. En el versículo 8, vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate, es decir, le estaba hablando a Elías nuevamente: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a detenernos en el versículo 9. Yo le he dado orden, dice el Señor, a una mujer. Y aparte de eso,
que era una viuda. En el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí hay algo precioso. Elías llegó y le pidió de comer a una mujer, pero no era una mujer como todas. Era viuda, tenía esa característica, pero no era solo viuda, era una viuda y aparte de eso tenía un hijo. Se complicaba más la situación. De por sí ha sido complicado trabajar o proveerse si no hay medios para hacerlo. Y en ese tiempo ella era viuda y aparte de ser viuda tenía un hijo a su cargo. Prácticamente no tenía nada. Como bien lo dijo ella, tenía solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Recogía esos leños para preparar lo poco que tenía de alimento para comer. Pero ella en su mentalidad tenía pensado comer y luego nos dejamos morir. Esa era la mentalidad que ella tenía. Y muchas veces nosotros, con lo poco que tenemos, a veces consideramos que ya no vamos a llegar a fin de mes, o que lo que tenemos tal vez no nos va a alcanzar para sustentarnos varios días. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Y eso quiero que tenga usted presente en este momento en su corazón. Que lo poco que usted pueda tener en las manos de Dios, esto se puede multiplicar. Aparte del hecho de comentarle del hermano que Dios le proveyó alimentación para sus hijos y que no solo le proveyó un tipo de menú, le proveyó 2 menús, de tal manera que los niños ya no podían decir que solo iban a comer de uno, sino que ya tenían a elegir menú 1 o menú 2. Pero eso solo el Señor lo puede hacer. De igual forma, hay un hermano que me comentaba que estuvo varios días, un tiempo largo, sin trabajo. Y al menos aquí en este país, en este lugar donde vivimos, regularmente el gas propano se compra por cilindros. No, las tuberías no vienen hacia nuestros hogares, sino que se compra a cada cierto tiempo un cilindro de gas. Y este hermano comentaba que durante el tiempo que él no tuvo trabajo, imagínense, cocinando para la familia, regularmente tarda alrededor de 1 mes, pero que este cilindro de gas, si no recuerdo mal, le había tardado como 4 o 5 meses por ahí. Imagínese usted que un cilindro de gas pueda tardar ese tiempo, y justamente cuando el hermano tuvo ya con qué comprar, tuvo un trabajo, devengó un salario, el cilindro se terminó, porque la provisión estuvo en el momento en el que él más lo necesitó, en el que no tenía dinero para comprar. Una vez que él tuvo ya, el cilindro dejó de dar gas. Es algo ilógico. ¿Cómo puede contener un cilindro de 25 libras por lo menos, que era el que él usaba, tanta cantidad de gas para cocinar todos los días para una familia durante alrededor de unos 4 o 5 meses? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Lo mismo que estamos viendo en la palabra de Dios, que el mismo Dios que le proveyó a Elías, el mismo Dios que le proveyó a esta viuda, es el mismo Dios que le provee a usted y que me provee a mí. Porque Dios es inmutable. Dios de ayer, Dios de hoy y Dios de mañana es el mismo, porque Él no está sujeto al tiempo. Nosotros sí, tenemos un ayer, tenemos un hoy, tenemos un mañana, pero Él vive en un eterno presente.
porque Él es inmutable. El tiempo no actúa sobre Él, porque fue Él el que creó el tiempo. Es un poco complejo entenderlo, o es un poco complejo darse a entender, pero es así. Él creó el tiempo. Para Él no le afecta. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de siempre. Gloria a Dios. De esta manera entonces, esta mujer tenía ese pensamiento, que ya solo iban a comer lo poco que tenían y se iban a dejar morir. Pero esto no sucedió así. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Miren, esto es algo que solo Dios puede hacer. Poner en nosotros obediencia para hacer algo que parece algo no lógico. Imagínese usted que llegue un extraño a su casa, usted tiene poco alimento, y que esta persona le diga: primero lo poco que le queda, hágalo para mí y después para usted y para su hijo. ¿Verdad que no es así? ¿Cómo va a dejar usted a su familia después? Pero esto es algo que solo Dios puede permitir, que Él actúa de maneras que nosotros muchas veces no entendemos. Cuando Él vino a esta tierra, predicó acerca del perdón. Anteriormente se había establecido la ley del que decía ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando Él vino, Él dijo lo contrario. Él dijo: bendecid a los que os maldicen, amad a los que os odian, a los que os aborrecen. Eso es algo ilógico, pero el reino de los cielos no es para analizarse. El reino de los cielos es para creerse y para practicar lo que Él ha dicho. ¿Cómo va a obrar algo diferente a lo que se está haciendo? Eso solo existe en el reino de los cielos. En cierta oportunidad, el maestro, hablando de Jesús, dio una enseñanza: que el que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, que se haga pequeño aquí entre los hombres, que sirva. Pero en el mundo es diferente. El que está en lo más alto, al que todos le sirven para el mundo, ese es el grande, ese es el importante. Pero el reino de los cielos actúa de manera distinta. En el reino de los cielos, el que quiera ser llamado grande delante de Dios, tiene que hacerse pequeño. No disminuir su estatura, no. A lo que me refiero es que tiene que bajar su propia personalidad, y aunque a muchas veces eso cuesta, pero ponerse al servicio de los demás. Esa es la actitud que Dios quiere, que sirvamos para que seamos llamados grandes en el reino de los cielos. Y de esta forma es como esta mujer recibió la bendición de provisión para ella y para su casa, porque obedeció. Y así como le dijo Elías, así sucedió. Versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová, esta es la palabra que venía de parte de Dios a través de su siervo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto fue eso? Pues no se especifica, pero fue un periodo largo. Es el mismo ejemplo que el que le acabo de citar hace unos momentos atrás. Que un cilindro de gas permanezca dando mucho tiempo, y hasta que el hermano consiguió trabajo, consiguió cómo comprar otro, terminó de producir gas. De igual manera, la vasija no disminuirá, dice el versículo 14, ni la tinaja escaseará, hasta que haga llover sobre la faz de la tierra. Y así sucedió. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella, él y su casa por muchos días.
Imagínese usted esta escena bíblica. Las hermanas, que son las que regularmente están cocinando, toman el recipiente donde se encuentra, digamos, la harina o el aceite, sacan y usan, o lo voltean y está cayendo, y continúa cayendo, y sigue cayendo, de tal manera que usted ve el tamaño del recipiente y dice, pero ¿de dónde sale tanta harina? Porque se estaba multiplicando a través del poder de Dios. Este aceite se multiplicaba a través del poder de Dios. El mismo poder que Jesucristo manifestó cuando alimentó a una multitud con unos pocos peces y unos pocos panes. Y no fue una sola oportunidad, fueron, según logramos ver en lo que dicen los evangelios, en 2 oportunidades. Alimentó a multitud con unos pocos panes y unos pocos peces. Y cuando todos, habiéndose ya saciado, pasaron con unas cestas o canastas recogiendo, sobró en abundancia. Imagínese, eso solo Dios lo puede hacer. Así que si usted tiene poco en su hogar, una libra, no sé, de algo, arroz o pastas, no sé qué es lo que tenga usted, pero confíe en Dios. Confiemos en que Él proveerá para nosotros. ¿Y por qué no decirlo? Que esto pueda seguir dando, que se siga multiplicando a través del poder de Dios. Pero debemos de creerle, debemos de tener fe para que esto suceda. Porque la promesa que vino de parte de Dios la vemos en el versículo 14. Si lo leemos nuevamente, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. Así dijo el profeta Elías. Así ha dicho Jehová. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta fue la promesa. Y el cumplimiento de la promesa se da en el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ahí ella fue obediente. Ahí ella fue obediente. Como comió él, ella y su casa por muchos días. Es decir, no solo comió Elías, no solo comió la mujer y su hijo, sino que comió toda su casa. No sé, al decir su casa, me imagino se refieren a todos los que pertenecían a su familia. ¿Cuántos más? No se especifica en esta porción bíblica, pero pudieron haber sido muchas personas, comiendo de un poco de harina y comiendo de un poco de aceite, porque Dios tiene cuidado de los que son suyos. Usted que es hijo y yo que soy hijo, debemos de tener confianza que las promesas que Él ha hecho para nuestra vida se cumplirán. Pero nosotros debemos también actuar en obediencia, ser obediente, porque la mujer hizo como le habían dicho el profeta. Debemos de ser obedientes. En Isaías, en su capítulo 41 y su versículo 10 leemos: no temas, porque yo, hablando Jehová, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Qué preciosa porción de la palabra. Leámoslo nuevamente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, dice Jehová, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa. Créalo en este momento. Recíbala, porque es promesa, es palabra de Dios para su vida y para la mía. Y Mateo capítulo 27 y versículo 20 leemos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es otra promesa. Créala, porque así es. Él prometió estar con usted. Él prometió estar conmigo y la cumplirá. De igual manera, Él ha prometido proveer para los que somos sus hijos. Solo tenemos que creer.
Quizá usted me diga en este momento, sí, pero no tengo trabajo, estoy enfermo, no sé cuál sea su situación, pero por muy grande que sea su situación, confíe en que Dios es infinitamente mucho más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Y el mismo Dios que le envió cuervos a Elías, el mismo Dios que proveyó de manera sobrenatural que no se agotó la harina ni el aceite, es el mismo Dios que le puede proveer a usted en este momento. Solo tiene que creer. Pero en esta oportunidad no fue la única vez que el Señor ayudó a una mujer viuda e incluso con hijos. Incluso si me está viendo en este momento, si una mujer que ha desfallecido su corazón, esta promesa es para todos, pero la porción bíblica específicamente habla de mujer viuda y con hijos. Si hay alguien que esté viendo y que llene estos requisitos, mujer, viuda y con hijos, confía en el Señor. Pero no es solo para ella, es para todos los que le creemos. Pero específicamente, si alguien está viendo, confía en Dios, porque de esta manera, como Él proveyó, puede proveer hoy para su casa. Más adelante, en el segundo libro de los Reyes, estábamos viendo el primero, ahora nos vamos a pasar al segundo libro de los Reyes. En su capítulo número 4 vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Comenzamos leyendo en el 1. En el 1. Ahí estamos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Algo que llama bastante la atención, que la provisión sobrenatural que Dios llevó era a través de uno de sus profetas llamado Elías. Y Elías tuvo un discípulo que se llamó Eliseo, y es este del que estamos hablando en este momento, por medio del cual Dios actuó también. Y Eliseo le dijo, versículo 2, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. En el versículo 1 extraemos lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran los que estaban actuando en esta escena bíblica? Era Eliseo, y era una mujer, y aparte de una mujer viuda, y aparte de ser viuda, tenía hijos. La misma escena la comparamos con la de Elías, una mujer viuda y con hijo. Pero en esta porción del segundo libro de Reyes 4:7, el esposo había fallecido, y a consecuencia de deudas, el acreedor había venido a llevarse 2 de los hijos para de esa manera pagar la deuda y tenerlos como sus esclavos. Versículo 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, es decir, a Eliseo, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Se da usted cuenta al leer esto? Que de una pequeña vasija con un poco de aceite, vaya usted y esté llenando, y se llene una y la retiran, llena otra y la retiran, llena otra y la retiran, llena otra. ¿De dónde puede estar saliendo tanto aceite de una pequeña vasija?
Pues el poder de Dios era el que hacía que se multiplicara. ¿Para qué? Para que esto sirviera como un ejemplo para nosotros. Para que esto quedara plasmado en la palabra de Dios, para que nosotros leyéndolo hoy, al leerlo, tomemos confianza, tomemos esa palabra y la hagamos nuestra, porque el mismo Dios que ha provisto a estas personas en el pasado, puede proveernos hoy en el presente, e incluso proveerá en el futuro, porque Él es inmutable, Él es el Todopoderoso. Él tiene todo bajo su control y nada se escapa de su control. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Si usted está atravesando una adversidad, si usted está atravesando una dificultad, sepa que esto puede servir para bendecir su vida. Sepa que nada de esto ha venido sin que no tenga Dios conocimiento de ello. Así para ir rápido. En el versículo que estamos leyendo, en el versículo 2, Eliseo le pregunta a esta mujer, ¿qué tienes en casa? De igual manera Dios nos puede preguntar a nosotros, ¿necesitas una provisión? Pero ¿qué tú tienes en casa? ¿Qué tiene usted en casa? ¿Qué tienes tú en casa? ¿Qué tenemos nosotros para dar? Lo poco que podamos hacer, hasta donde lleguen nuestras fuerzas, hagámoslo. Que de lo que ya no podamos hacer, de eso se encargará el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué habilidades tiene usted? Bueno, yo pues sé cocinar un poco, pues yo tengo un poco de esto, yo soy constructor y sé hacer tal cosa. Pues lo poco que usted pueda usar, úselo. Pero usted no puede abrir puertas en algún lugar para que lo contraten o para que lo llamen. De eso se encarga Dios. E inclusive si no lo contrataran en ningún lugar, Dios puede proveer de manera sobrenatural, como hizo con Elías, por ejemplo, que le mandó cuervos. Eso no era normal. Imagínese usted que hoy llegara usted a su patio, o que llegara a su casa, llegaran unos cuervos y que le llegaran a dejar pan y carne. Eso sería sobrenatural, pero puede suceder. Pero lo que tengamos nosotros al alcance, pongámoslo al servicio de Dios, porque donde nosotros ya no lleguemos, ahí se encarga Dios de proveer. Para ir terminando, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39, la escena bíblica, Juan 11, 39, se lo estoy parafraseando. En la escena bíblica estaba Lázaro ya fallecido. Viene Jesús, que era Lázaro era un amigo muy cercano de Jesús, lo llega a visitar, pero este ya había fallecido. Marta, la hermana de Lázaro, el que ya había fallecido, le dice, Maestro, ¿cómo tú dices quiten la piedra para quizá poder ver a Lázaro? Pero si él ya ha muerto, ya está descompuesto. Pero Jesús dijo, quiten la piedra. ¿Usted cree que Dios es el Todopoderoso? Amén, Él es el Todopoderoso. ¿Cree usted que si Él hubiera dicho a la piedra que estaba en la entrada del sepulcro, piedra, quítate, la piedra no le hubiera obedecido? Claro que sí. La piedra se hubiera querido quitar, se hubiera podido quitar automáticamente, pero Él permitió que los hombres que estaban ahí tomaran parte de lo que ellos podían hacer. Pero lo que los hombres no podían hacer era darle nueva vida a Lázaro. ¿Qué enseñanza tenemos de esto? Que lo que podemos hacer, hagámoslo. Y lo que ya no podemos hacer, de eso se encargará Cristo Jesús. Él proveerá. Que quede eso en su corazón. Como Elías, como la viuda, como la otra viuda, recibieron provisión. Así Dios le puede proveer a usted y me puede proveer a mí. No confiemos en nuestra capacidad intelectual, que porque tenemos un doctorado, todo. No confiemos. Si lo tenemos, pongámoslo al servicio del Señor.
que tenemos muchas propiedades o lo que tengamos, no confiemos en ello, pongámoslo al servicio del Señor. Pongamos nuestra total y absoluta confianza en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Lo poco o lo mucho que tengamos, pongámoslo a su servicio. No pongamos nuestra confianza en las cosas materiales, pongamos nuestra confianza en el autor y consumador de la vida, Cristo Jesús. Confiemos en que de Él vendrá la provisión, primeramente espiritual y como añadidura la provisión material. Este es un principio bíblico que el mismo Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Busquemos a Dios, confiemos en Él, que Él proveerá para nuestras necesidades. Quisiera terminar con una oración para todo aquel que me ve, que ha estado pasando por aflicciones, por escasez material, de salud, económica, para que confiemos en Dios. Amantísimo Dios y Padre, te ruego, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria, proveas para todo aquel que está viendo este mensaje, Señor. Provee para todos los que somos tus hijos. Sabemos que tú tienes cuidado de todos y de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que conozcamos que tú eres el que provee para nosotros. Permite que eso quede en nuestra vida, que se haga vida, Señor, esa palabra en nuestro ser, y que tengamos fe para creer que solamente tú eres el único que puede proveer para nuestras necesidades espirituales y físicas. Confiamos en ti, Señor. Oramos por todo aquel que se ha apartado de ti, Padre, para que pueda llegar esta palabra a su corazón, hacer lo que tenga que hacer, para que regrese, Señor, nuevamente este hijo tuyo, esta ovejita tuya, Señor, a tu redil. Y para todo aquel que nos ve, que aún no te ha recibido, Señor, toca esas vidas, Señor, para que puedan recibir esa gracia redentora que solamente tú puedes darnos. En el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido compartir. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, recibe tú el honor y el reconocimiento. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano y amigo, ha sido un gusto nuevamente haber compartido esta preciosa porción de la palabra de Dios. Reciba usted bendición donde quiera que esté y será hasta una próxima. El Señor le bendiga.